Quiero comenzar, vamos a abrir la Biblia, vamos a escudriñar las escrituras en cuanto a la localidad espacial de la iglesia. Para entender lo que es la iglesia, tenemos que revisar las escrituras en cuanto a su descripción. La misma palabra eclesía indica su formación, diciendo que son aquellas personas que son llamadas de afuera. Iglesia es el conjunto de personas llamadas del mundo a una nueva vida. También dice la escritura que la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo, donde cada persona es miembro de ese cuerpo. También nos dice la escritura, nos promete que donde están dos o más personas reunidos en su nombre, ahí está Él. Se puede decir que ahí está uh, llamada o convocada la iglesia. Porque la iglesia no es otra cosa que la asamblea de cristianos que se reúnen con un propósito, adorar al Señor Jesucristo. Entonces, tenido este concepto, podemos definir que la iglesia no es un edificio, la iglesia no es un, eh, una estructura, pero lo que nos dice la escritura en los pasajes que vamos a ver es que esa iglesia constituida por personas puede ser ubicados en un lugar específico, en un lugar local, en una localidad. No está hablando de ese grupo de personas como un ente invisible, abstracto, sino como un grupo de personas convocados en nombre de Cristo que están en un lugar geográfico que se puede ubicar, a lo menos en el tiempo y en el espacio. A esto es importante que entendamos antes de comprobar en las escrituras que la iglesia, más que universal, es local. Y la diferencia entre las palabras la iglesia y las iglesias, en este caso. Veamos entonces. ¿Dónde está la iglesia? ¿Será que la iglesia está en el cielo? ¿Será que la iglesia está en la tierra? ¿Será que la iglesia es un concepto abstracto, teórico, o es algo, es una expresión que se ve, que se palpa, que está ahí, que está en un lugar geográfico, ocupando un tiempo y un espacio? La palabra del Señor nos habla a nosotros que la iglesia local está descrita allí. Por ejemplo, son muchos versículos, así que a ver si a versiculazos se ve la verdad. Bueno, vamos a comenzar la versiculadera para poder demostrar la verdad. Fíjense que dice en Hechos 11:22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Aquí Lucas está narrando que en Jerusalén estaba la iglesia. No dice una iglesia, sino dice la iglesia en singular, dándole una localidad a la iglesia. Según Hechos 11:22, ¿dónde está la iglesia? La iglesia está en Jerusalén. Pero en Hechos 13:1 dice,
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Según este pasaje, ¿dónde está la iglesia? No una iglesia, sino la iglesia. Está en Antioquía, bastante retirado de Jerusalén, por cierto. En Hechos 18:22 dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. No una iglesia que estaba en Cesarea, sino a la iglesia que estaba en Cesarea. En Hechos 20:17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Seguimos. En Romanos 16:1 os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. La iglesia de Cencrea. ¿Dónde está la iglesia? En Cencrea. En 1 Corintios 1:2 dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Dónde está la iglesia de Dios? En Corinto, un lugar geográfico que se puede ir, se puede pisar, se puede caminar por las calles de Corintios. En esa localidad estaba la iglesia de Dios. En Colosenses 4:16 nos dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. O sea que en la Odisea también estaba la iglesia. En 1 Tesalonicenses 1:1, Pablo escribe diciendo, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Aquí habla entonces que no solamente la iglesia, en la Odisea está la iglesia, sino que también la iglesia está en Tesalónica. En primera de Pedro 5:13 dice que la iglesia que está en Babilonia. Esta es una expresión que se le daba a la ciudad de Roma para esos tiempos por parte de los cristianos. Se le llamaba la Babilonia. En Apocalipsis está descrita Roma como la ciudad de las 7 colinas, donde se sienta, donde se posa la gran ramera, dice el Apocalipsis. Es Roma. Entonces, en Roma, ¿dónde está la iglesia? En Roma también. Ahora, si vamos a Apocalipsis, podemos ver eh, que la iglesia está en 7 lugares, uh, como son Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y, como ya dijimos, la Odisea. Y en todas dice, escribe a la iglesia. No dice, escribe a una de las iglesias. Fíjense que en 1 Corintios capítulo 14, versículo 23, dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, aquí el apóstol Pablo está claro diciendo que la iglesia, toda la iglesia se puede reunir en un solo lugar. Eso no se aplicaría jamás en la iglesia universal. Estar en un solo lugar geográfico. El sacerdote Luis Toro dice que la iglesia está unida porque la misma palabra de Dios que se lee en una iglesia, en una parroquia, por muy perdida que esté en el mapa, es la misma lectura que se lee ese domingo en cualquier otra parte del mundo. Ahí nos está mostrando localidad, que es lo que dice en 1 Corintios 14, versículo 23. Un solo lugar, no un solo pensamiento, no una sola idea, es física. La iglesia en singular, físicamente, puede estar en un lugar geográfico.
En Romanos 16:5, 1 Corintios 16:19, Colosenses 4:15 y Filemón 1:2 nos habla de un lugar muy, muy pequeño donde está la iglesia. Dice en Romanos, saludad también a la iglesia de su casa. O sea que, fíjese donde pone la iglesia. La iglesia está en una casa, ahí, en ese lugar. Sigue diciendo el apóstol Pablo en la epístola a los Corintios, dice, la, la iglesia de Asia os saludan, las iglesias. Pero fíjese que lo que está diciendo, las iglesias. O sea, no está hablando de un solo ente, está hablando de muchos entes, en este caso, que tienen la misma naturaleza. Las iglesias. Aquí el apóstol Pablo no está hablando de una iglesia universal, sino está hablando de varias iglesias locales, cuando dice las iglesias. Dice, eh, os saludan con la iglesia que está en su casa. Aquí volvemos con la idea de que la iglesia puede estar en una casa. Dice también saludar a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y en Filemón dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Entonces, lo que me propongo a demostrar es que el Nuevo Testamento nos habla de que que la iglesia verdadera ocupa un espacio en un lugar o en varios lugares. No es monolítica, no está unificada físicamente. No podemos hablar en este caso de la iglesia como un solo ente, sino como el componente de muchos entes, como el componente de muchas iglesias. Ahí estamos hablando de la iglesia, el concepto que no acepta la iglesia católica. Ellos dicen que la iglesia es una sola, eh, que sucede, está en Roma y que los demás puntos de donde ellas ofician no son la iglesia, sino una de las iglesias, se puede decir. Entonces, con esto quiero demostrar que en el Nuevo Testamento la palabra iglesia es local. Entonces, el concepto de iglesia que dice la palabra del Señor es que la iglesia no es universal en su funcionamiento, sino que es local.